esto con el objeto procesal. Es decir, cumplido el objeto procesal, mientras Rosendo va en auto, cumplida su objeto de destino, en el ínterin va escuchando la clase y se va nutriendo de lo que son las medidas preventivas. Esto es maravilloso, fruto de las nuevas tecnologías y de las cosas tan modernas a las que estamos asistiendo. Eh, entonces, antes de distraerme, les decía que las métodos satisfactivas son aquellas que se agotan en sí mismos, en que el objeto procesal coincide con el sustancial, donde en el caso de una pretensión en la que, por ejemplo, se obtiene la prestación médica, sea un marcapaso o lo que fuere, se terminó el proceso, se terminó la pretensión del requirente. En general, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se las miras con bastante disfavor por parte de la Suprema Corte de Provincia, no así los tribunales inferiores, a los cuales acudimos con cierta habitualidad, pese a que no están reguladas en el Código Procesal. Eh, Normalmente las medidas autosatisfactivas son sustituidas o reemplazadas por, por ejemplo, el amparo con medida cautelar que después se abandona por parte del actor. Se suele promover un amparo para lograr que el marcapaso lo provea la obra social incumplidora, y después que te dan el marcapaso se terminó el amparo. Lo que se aconseja es, en este caso, si se intentó esa vía, es cuando se entregó, es decir, que se convierta en definitivo y darle cierre al proceso, sino que queda inconcluso o el cual lo tiene que activar de oficio, etcétera, etcétera. Insisto, las medidas cautelares, perdón, las medidas autosatisfactivas que están receptadas en algunos códigos procesales no tienen en todos los tribunales la misma recepción, el mismo criterio de amplitud, hay una postura restrictiva. Por ejemplo, el gran procesalista Roland Arasi no las comparte tanto, pero en general son atendibles. Lo que ocurre es que se alega que se vulnera el derecho de defensa si no se da traslado a la contraria, y de esta manera se decide sin escucharlo. Algunas legislaciones provinciales que la prevén y la regulan, ¿qué es lo que contienen? Prevén la sustanciación cuando se recurre, o eventualmente también podría el juez, en algún supuesto de oficio, yo lo sostuve hace mucho tiempo, dar traslado a la contraria, y de esa manera se garantiza la bilateralidad. Y también depende de la urgencia y depende de la naturaleza de la prestación o de los intereses comprometidos. Hoy en día están difundidas en el ámbito, en los supuestos fácticos que son de aplicación más frecuente, que es todo lo atinente a los derechos de los vulnerables en las redes sociales y en las nuevas tecnologías, y se acuden a estos instrumentos con distintas suertes por parte del emplazamiento legal, o más que legal, procesal, que se efectúe mm, por parte de la actora. Este caso que vemos en pantalla es uno de los tantos, y aquí el abuelo o sea, una influencer muy conocida, fíjense que es NW, medio como que se identifica, promovió una medida autosatisfactiva contra el padre, o sea, el abuelo, para preservar la integridad de sus hijos, en el sentido que el abuelo estaba difundiendo que su hija tenía una enfermedad grave, y ello afectaba eh, la integridad y la salud mental, etcétera, etcétera, de los hijos menores.
Entonces, fíjense ustedes que reclamó por sí y en representación de sus hijos menores que se prohíba hacer referencia, ¿pero a qué? A el estado de salud. Y acá hay dos cosas. Una, que indirectamente la beneficiaria resulta protegida, tutelada por sí misma, invocando el derecho de los hijos. Eso por un lado. Y por el otro, está muy bueno el fallo porque fíjense ustedes que hacen referencia al estado de salud. No se puede decir que esta persona tenía otra cosa. No, referencia solo, exclusiva, excluyentemente a lo que era objeto de tutela, difundir para evitar que sus hijos se enteren, etcétera, etcétera, su estado de enfermedad que parecía entonces muy grave. Y lo otro interesante, y acá está el aplauso, porque fue reconducido. Fíjense ustedes que esto no es habitual. Se le reclamó medida cautelar urgente inaudita aparte. Esto no existe procesalmente. Y el tribunal de oficio, lo cual está muy bueno, dijo, esto no es una medida cautelar, esto es una medida satisfactiva. La recondujo, la calificó jurídicamente como corresponde y las resolvió. Voy a ir salteando porque estoy atrasado y por lo cual se sugiere que cuando el abogado litigante promueva la acción, le pida al juez, primero que le identifique bien y que trate de no usarla por el plano correspondiente. Pero en todo caso diga, yo vengo a promover tal medida o la que ve se determine y en virtud del principio de no cura, y determine. Es decir, que queden sentadas y asentadas de entrada las bases procesales para garantizar el derecho de defensa de la contraria y también simultáneamente cuál es la vía recursiva que tiene el actor, cuál es el encuadre normativo procesal en el que se emplaza esa cuestión. Si es de consumidor, si es una cuestión que involucra derechos de consumidor, en ese sentido siempre va a ser cuadrable dentro del proceso sumarísimo tal cual lo prevé la ley 24240. Y hablando de ley, yo creo que tenía presente en ese momento la diapositiva y se salteó donde en un supuesto se promovió, salté un momentito esto, no se confundan con este Power. ¿Qué pasó? Se promovió en la ciudad de La Plata una medida, una acción autónoma, por eso no era urgente. Fíjense ustedes que hay urgentes y no urgentes. Y lo que se discutió en La Plata es una asociación se presentó y fue muy bien encuadrada como cuestión de consumo y reclamó y obtuvo tutela judicial colectiva contra todos los restaurantes que identifiquen qué es el servicio de mesa. Por ejemplo, en el interior, no sé, en Tucumán, creo que en Tucumán sí cobran el servicio de mesa, que es el famoso costo de los pancitos, los cubiertos, etcétera, etcétera. Y ahí no se sabía si vos vas a tomar un café y te cobran servicio de mesa, si vas a comer pizza, te cobran o no cobran. Y el fallo, que yo lo que observo es que era demasiado minucioso, decía si pancito o no pancito con croissant, manteca, bueno, era demasiado minucioso, cosa que es lo que habría que evitar, pero hizo lugar a la pretensión. Es muy interesante, el fallo además es simpático en cuanto a la materia en abordaje dispuso la publicación y, lo que era muy interesante, que esté pegado en el menú cuándo y cómo se cobraba el servicio mesa. Esto fue hace un tiempo y yo hace mucho más reciente fui a La Plata y digo, agarré el menú y digo, no, ustedes cobran, esto per joder, evidentemente ustedes con esto comprobarán que no solo es con ustedes, es que soy así de pesado. Entonces digo, yo había escuchado que acá, dice, sí, sí, se hizo en un momento, pero ahora ya no se hace más. Bueno,
habría que o no que reactualizarlo, pero es importante, si vos vas a comer pizza, saber si te cobran o no el servicio mesa, que tiene un costo, en algunos casos significativo, y qué es lo que incluye. Yo le estaba contando también que en esto de las redes sociales, otra cuestión en la que es habitual que se presenten eh, estos conflictos es en el tema de los influencers. Acá hay uno de los tantos casos en el que un padre eh, uno de los tantos casos en la que un influencer utiliza a sus hijos como forma de hacer publicidad, de obtener ingresos adicionales haciendo publicidad en las redes. Las jornadas nacionales del año pasado o la del anterior se pronunciaron sobre este tema y acá se reclamó por parte del padre, se promovió la acción medidas precautorias. Eh, mm, ¿Qué medida precautoria si no el proceso principal? Se despachó la medida y se terminó el proceso. Bueno, por eso hay que tener cuidado con el emplazamiento, para que su expareja no exponga a sus hijos, que hay todo un tema de la responsabilidad, etcétera, etcétera, en las redes, publicando imágenes, videos y demás. Señora dijo, la madre dijo que en realidad lo que había era que le daban útiles para los chicos, mochila y demás, pero bueno, efectivamente y de buena forma se cortó esa manera de exponer a los hijos. Allí es en protección de los hijos esencialmente. Voy salteando y lo que les quería contar es que ustedes, yo les pregunté si creían que se vulneraba el principio de congruencia. Mm, en ese sentido, yo había tenido la experiencia como juez que antes de la vigencia del código, en un cruce de ingreso a la ciudad de Azul, que era la sede del tribunal de la Cámara, a la cual yo pasaba todos los días porque vivo acá en Olavarría, estamos a 50 kilómetros, hay un cruce ferroviario muy peligroso, donde se producían siniestros habitualmente y los trenes o los conductores imprudentes generaban dañosidad. Entonces, en un primer presente, hace muchísimos años, pero muchos, se dispuso, incluso no estaba tan difundida, estoy acomodando la pantalla, porque el señor director de cámaras me está tomando mal y me está tomando de una parte que no me favorece. Em, entonces dispusimos una medida cautelar, y etcétera, etcétera, y la Corte por 4-3 lo confirmó. La minoría sostuvo este tema, que era el más importante, si se vulneraba o no el principio de congruencia. Fíjense ustedes cómo era importante por entonces, cuestión ahora superada por el Código Civil y Comercial, que habilita la medida preventiva del Código Civil y Comercial a dictarse de oficio o a pedido de parte, de modo principal o accesorio, etcétera, etcétera. Entonces, en esa sentencia en la que se había rechazado la demanda, se dispuso de una manera un poco genérica y demás, esa medida no muy bien calificada por la evolución de aquellos tiempos. Pero ¿a dónde voy? Posteriormente, llega a la Corte el segundo expediente de este mismo tema con otro accidente en ese mismo lugar. ¿Y qué pasa? La Corte de la provincia había cambiado de composición y uno de los jueces cambió de criterio y dispuso que vulneraba el principio de congruencia, de modo tal que no podíamos dictar más mandatos preventivos de imposición porque ello excedía el ámbito de las facultades jurisdiccionales y vulneraba la congruencia decisoria, de modo tal que, llamativamente,
no, se revocó la sentencia. ¿Y qué ocurre? En la provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia de la Corte de la provincia tiene efectos vinculantes, es decir, produce lo que se llama la casación. Esto, la doctrina casatoria, que genera doctrina legal que en los aspectos de derecho son obligatorios para los tribunales inferiores. Entonces, no podíamos dictar más medidas preventivas, o sea, mandatos preventivos, llamémosle así, imperativos. Y esperen que acá yo tengo preparado un acting que me tiene que salir. A ver, lo ensayé. Anoche no podía dormir y lo ensayé. Entonces, no podíamos dictar medidas preventivas porque vulneraba el principio de congruencia. Pero no contaban con mi astucia, me salió, ¿no? Y dictábamos medidas exhortativas que no imponen la obligación, pero le pasan la pelota y le dicen, acá tenés que hacer algo. Eso ocurría, por ejemplo, con en la Ruta 3, que comprende toda esta zona y genera daños y muchos siniestros viales. Había tramos y zonas que tenían defectos de señalización y demás, entonces ahí no podíamos dictar una medida preventiva y dictamos un mandato exhortativo que por supuesto no le daban bolilla para nada a vialidad o al ente de aplicación, si se trataba de zona concesionada, que generalmente lo era, se pasaban la pelota, Vialidad decía no es tarea mía, es tarea de, etcétera, etcétera, se pasaban la pelota, igual logramos en algún caso que pongan un cartel. Por eso la realidad de la eficacia o no de la implementación del instituto hay que manifestarla para quienes participen de estas ideas, seguir bregando por su aplicación, que por suerte en Tucumán son receptadas favorablemente. Después, en un momento, se dio más recientemente, eh, la siguiente cuestión, que dictamos varios mandatos exhortativos, algunos de ellos, incluso uno fue revocado por la Corte de la provincia. Eh, alguien está diciendo, buenas tardes, colega. Bueno, no importa, me distraje. Dictamos en un tema donde se había detectado una cláusula abusiva en un contrato de seguro, dispusimos la abusividad de esa cláusula en el caso y ordenamos como mandato preventivo que la aseguradora, más la Superintendencia de Seguros de la Nación y demás, estudiaran la reformulación de esa cláusula a los fines de evitar. No le dijimos reformularla, cámbienla, no le pusimos, dijimos que estudien la viabilidad de reformular, de reconsiderarla, bien, bien prolijito el texto. Fue a la Corte, y la Corte revocó esa medida, pese a que la expresión de agravio en el recurso extraordinario que dedujo las compañías de seguros, dijo, a raíz de este caso, hemos cambiado la cláusula. Igual la Corte la revocó. Bueno, cosas de la jurisprudencia. Y últimamente también eh, se planteó un mandato exhortativo en este tema. En la provincia de Buenos Aires rige la jurisprudencia que dice que tiene prioridad de paso siempre el que va por la derecha, aun cuando la contraria, el otro conductor, circule por la avenida. De modo tal que, contrario a todo el sentido común, vos vas por la avenida, llegás a la esquina, tenés que frenar, ceder el paso al que de una arteria o de una calle lateral accede o ingresa a la avenida. Un disparate normativo. Se han hecho varios intentos de, eh, de reforma, incluso un grupo de jueces en un momento hicimos una propuesta, pero bueno, no tuvimos eco. El legislador está muy ocupado en otras cosas, el Senado provincial este año no se ha podido reunir fruto de los conflictos, pero eso es otro tema. ¿Y qué hicimos?
bueno, ahí se logró en una causa una interpretación flexibilizadora de ese criterio, que es doctrina legal de la Corte. La Corte dice, el que va por la derecha tiene el derecho, y hay toda una cuestión interpretativa, creo que bastante interesante, que formulamos para potenciar la obligación del acceso a la avenida de quien va por la derecha en una arteria cualunque y entra en una avenida de doble mano, tránsito, etcétera, etcétera. Vimos que el tema seguía siendo conflicto interpretativo, etcétera, etcétera. Tan es así que yo, los mayores de 40 tenemos que rendir el examen de conducir, fui a rendir, me dieron 203 preguntas para estudiar, guía para adultos mayores y personas con discapacidad. Me golpearon el ego, pero no importa, hoy me lo ha levantado José, Elizabeth y ustedes que me prestan atención. ¿Y qué ocurre? Dice que tiene prioridad de paso el que va por la avenida. Está mal. Después de aprobar el examen, digo, por las dudas, porque hay que contestar lo que dice el librito, le, bueno, lo conversé con la jefa planteándole que los ciudadanos se los está informando de manera equivocada. Conclusión, este es un tema que tiene su trascendencia teórica y práctica, y etcétera, etcétera. Y mandamos un mandato exhortativo a la legislatura, muy prudente, prolijo, porque no hay que invadir los poderes, hay que tener conciencia de cuál es el rol de cada uno. Entonces nosotros hicimos saber a la presidenta de la Cámara de Senadores que esta cuestión normativa genera dificultades interpretativas y que no, se considere, bueno, las palabras están medidas, la viabilidad de, en su caso, de corresponder en el ámbito de colaboración recíproca entre los poderes, evaluarlo. ¿Qué pasó? Adivinen. Tan difícil es, No pasó nada, lo cajonearon. no llegó, no acusaron recibo. Bueno, no importa. Quiero Pero decir, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires entiendo que sí no existe. corrigieron, Patricia. ¿En la ciudad autónoma qué, perdón? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengo entendido que existe como una suerte de ordenanza que tiene una jerarquía de las vías, de Sí, las arterias, y en en las la cuales ciudad la de avenida tiene jerarquía sobre la calle, digamos, sobre sí, el... es la ley local, es la ley Sí, local. En la ciudad autónoma rige esa norma. Lo que pasa, que algunos tribunales, nos vamos a tema, algunos tribunales de la ciudad de Buenos Aires aplican la ley nacional. Y la ley nacional a la que adhirió la provincia, en la provincia es 13927, no dice avenida, vía mayor jerarquía, dice tiene prioridad de paso que va por la derecha, salvo que circule por una semiautopista. Entonces, si aplican la ley nacional, que es obligatoria en la provincia porque adhirió la provincia a la nacional sin reservas, tiene prioridad que va por la derecha, aun cuando no sea la avenida. Y hay muchos fallos en la ciudad autónoma que aplican la ley nacional y bueno, regiría la misma norma, no acuden a la provincial, todo un tema de legislación, e incluso allá le agregan un aditamento interpretativo que personalmente no comparto y que acá en la provincia no se usa, que es que tiene que llegar simultáneamente o casi simultáneo, si no, no rige la prioridad de paso, lo cual, en mi opinión modesta, por cierto, desnaturaliza todo el sentido de la prioridad de paso. Otro tema. Si quieren, hablamos del siniestro vial el otro día. Para concretar, hablamos de la medida autosatisfactiva, hablamos del mandato preventivo y dos palabras de la sentencia anticipada, que se confunde con lo que es anticipo de jurisdicción. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando la Corte ha tenido que resolver esta cuestión, dice, lo resuelve por la cautelar innovativa y dice, esto constituye un anticipo de jurisdicción. Entonces hay un despiole normativo al cual yo hice referencia antes. ¿Qué es la sentencia anticipada o anticipo de jurisdicción? Que junto con las medidas eh, autosatisfactivas y junto con el mandato preventivo son las más típicas, las más usuales, las más frecuentes, que son entonces eh, perdón, me distraje, eh, ¿cuáles son?
las, me distraje por una cuestión acá de tipo personal y familiar. La sentencia La sentencia es anticipada. Gracias. anticipada, a diferencia de la... El hecho ocurrió, pero además Estamos quería... atentos, profe. Muy bien, Sí, Cecilia. Muy bien, Cecilia. La sentencia anticipada es cuando durante el curso del proceso, el juez anticipa, adelanta en la prestación principal. No es aseguramiento del derecho, es la prestación principal. Esto nació en un caso Camacho Acosta de hace muchos años, que lo llevó adelante uno de los un jurista argentino, Héctor Pedro Toto Iribarne, que estudió mucho el tema de la prevención, y ahí lo hizo, fue juez y ahí lo promovió como abogado, donde un empleado de una imprenta perdió el brazo como consecuencia de un accidente laboral y pidió un anticipo de jurisdicción, una prevención tipo cautelar en el medio del proceso. Se lo denegaron, fue a la Corte por vía incidental en ese tema y la Corte dijo, atento a los bienes jurídicos comprometidos, la posible insolvencia de la empresa y otros aspectos, désele la prótesis. Es una medida más de tipo excepcional porque, ojo, después no se le va a hacer devolver la prótesis. Y ahí Camacho tuvo el dinero para ponerse la prótesis. No sé si después se la puso o gastó la plata en otra cosa, pero es otra historia, por lo cual a veces hay que dar la prestación, el dar y no el hacer, pero nos vamos al tema. Y a partir de ahí se es- generó una jurisprudencia importante de la Corte, de la Nación, que en dos o tres casos más anticipa y lo hace con el ropaje de la cautelar innovativa, ese resultado final, o parte del resultado, ojo, los daños eran mucho más, pero los que hacen a la necesidad vital, el último de ellos es la causa oliva, que fue posterior al Código Civil y Comercial del año 2018, y yo decía, acá se perdió una oportunidad de decir, estamos encuadrándolo el marco de la prevención del daño. Pero, como decía un colega de un amigo, un jurista con el que hablaba, decía, el tema es que la Corte no puede, sigue con los carriles tradicionales hasta que se consolida un criterio más, no se le puede pedir o criticar que mantenga esa estructura clásica. Lo mismo que en un caso Maggi de la provincia de Corrientes que quería durante la pandemia, la esposa que creo que después falleció tenía cáncer, trasladarse a la provincia vecina, lo autorizó la Corte pese a la previsión de aislamiento que no podía circular y lo hizo mediante la cautelar innovativa, sí, y Lorenzetti en el voto hace referencia a la prevención y no se acudió a la medida autosatisfactiva que estaba prevista en la provincia, creo que era, sí, o Corrientes o Chaco, bueno, no sé cuál, a dónde se tenía que trasladar, y se perdió otra oportunidad para aplicar el instituto. Pero esto no quita la eficacia del resultado, porque estamos hablando de un tema muy finito, muy de letra chica, que bueno, si nos ponemos de acuerdo y logramos concretar y unificar los conceptos básicos, mejor, pero entre tanto lo importante es que va generándose un resultado interesante. Siento que nos quedan pocos minutos y no voy a cancherear diciendo que me quedaría muchas horas porque la verdad me da para un rato más, pero no tantas horas. Voy a saltear y voy a señalar dos cosas. Una, que en la práctica, una de las razones por las cuales no se logra tanta eficacia en la aplicación o en la difusión cualitativa y cuantitativa de la prevención del daño es porque se acude al amparo cuya operatividad eh, resulta en la práctica aceptable, entonces vamos por lo seguro, dice el abogado litigante, y largamos por esta vía y aparece muchas veces, no siempre, como reemplazando una acción preventiva que a veces no es aceptada
con mucha simpatía por algunos tribunales. Y acá, ¿alguien me hablaba? Perdón. Y acá tenemos en este ejemplo de hace muchos años un supuesto del que tendríamos que evitar, que es el exceso, el desborde en la aplicación de las medidas de prevención que conduce a que los detractores del instituto tengan material para precisamente impugnar el instituto. Y es que en una fiesta electrónica hace mucho tiempo, como consecuencia de esa fiesta, se prohibieron todas las actividades de esparcimiento de esta naturaleza en la ciudad autónoma, incluida me sale romerías, pero eh, el equivalente. Era un exceso de prohibición totalmente desbordada que llevó incluso a que se lograra un convenio entre la asociación civil que la promovió con las entidades nucleares que nucleaban estas actividades. Fue un exceso. En otro caso, como había muchos accidentes en un paso a nivel, me acuerdo que lo conversé con un colega de otra jurisdicción, lo prohibió. Y dijo, me di cuenta que era un exceso, sí, revocala. Así, charla informal, como hablan entre ustedes, no, pero como... Y sí, o sea, en el afán de evitar el daño, a veces, de buena fe, se pueden producir situaciones desmedidas que conducen, insisto, a desnaturalizar dice la reunión se está transcribiendo, ¿alguien le está copiando algo? Me sale el cartelito como que alguien está utilizando el sistema de esta plataforma que permite transcribir lo que estoy diciendo. Si es así, les Ya pediría... se salió, doctor. Se activó, no sé si alguien la habrá activado, pero ya desapareció. No Sí, me salió. eso es de inteligencia artificial. A veces los Zoom tienen un sistema en que mientras usted habla, se va transcribiendo lo que usted dice, o sea, va tomando nota la inteligencia artificial, entonces va avisando. Sí, ahí dijo una compañera que lo apretó sin querer. Puede Ah, continuar. correcto. Bueno, muchas gracias. Y la otra objeción es esta, de que este es el caso que les comentaba Maggi, que lo autorizó a viajar a la corte, a viajar en estado de prohibición de circular, a hacer la asistencia oncológica de la esposa y se señala que es un anticipo de jurisdicción, pese, como les mencioné, que tienen regulado la autosatisfactiva y así debe sido encuadrada por la actora, pero bueno, yo estoy particularmente no tengo una opinión favorable a lo que se está utilizando en algunos tribunales, sobre todo en la capital, que conceden una medida cautelar autónoma. Por eso la pregunta. Si es medida cautelar, no puede ser autónoma, porque la característica esencial de la medida cautelar es que es accesoria de otro proceso. Entonces, esto es una medida autosatisfactiva, una acción preventiva, como quieras llamarlo, pero no una cautelar innovativa. Acá voy a decir dos palabras sobre los entornos digitales. Doctor, Eh, perdón que lo interrumpa, antes que justo en el tema anterior, le quería hacer una pequeña consultita con eso último que dijo. ¿Puede ser? sí, rápido, con gusto, porque... Perdón, soy José Luis Toro. Sí, yo le quería decir que habitualmente en esos casos a mí me parece que es prudente y por supuesto depende del caso, yo lo utilicé así, una contracautela. Una contracautela a veces incluso termina de convencer al juez porque ve la prudencia y de alguna manera cómo la parte que requirente está haciendo eso, justamente, perdón la redundancia, una contracautela que le sirva a las partes. O le pongo un ejemplo muy concreto. A Yo en ver, Europa mejor tuve- nos va a dar un panorama. A ver. Perdón. Sí, le cuento nada más, muy brevemente. Yo pedí que entreguen un vehículo que no le querían entregar a mi cliente con tema planes de ahorro.
y yo puse como contracautela que quede prendado por lo que la concesión, la administradora de plan de ahorro pretendía que pague mi cliente eventualmente. Y bueno, eso creo yo que en muchos casos hizo volcar que bueno, aceptaron en algunos casos como cautelar, en otras como medida autosatisfactiva, casos diferentes, pero en ambas se hizo una prenda a favor de la administradora por el monto ese. Yo creo que mucho eso termina volcando un poco y convenciendo a los jueces cuando uno va con una contracautela. Por supuesto, depende del caso. Nada más, Eh, doctor. no, no, está bien, José. Ahora te identifiqué acá. Está buenísimo, está buenísimo. Incluso eso revela cómo la tutela preventiva, la pretensión preventiva, el- eh, las- la autonomía de la prevención opera también en el ámbito contractual. Porque si no nos quedamos con lo que es extracontractual y son los hechos dañosos habituales. En el ámbito del contrato, que yo no he hablado nada, tiene una aplicación muy importante. Ahora vuelvo al caso que vos me decís. Tiene aplicación cuando el crédito UVA se disparó. Tiene aplicación en el contrato de consumo bancario cuando preventivamente los fraudes bancarios, cuando salen a la pesca y sacan el dinero, te obligan al reintegro. Hay supuestos menos de disputas judiciales con conflictos contractuales que se han aplicado. Y yo, cuando abordo este tema, tenía como caballito de batalla y lo ponía en leading case del auto licitado, y era precisamente este supuesto donde en realidad técnicamente no importa, pero técnicamente es un anticipo de jurisdicción porque te otorgan el auto antes de que se resuelva la cuestión. Y está bien, entonces si te pedí contra cautela, es cautelar, no es... pero bueno, no importa el nombre, lo que sí es interesante es que se acceda a evitar el agravamiento del daño al sujeto teniendo la fuerte verosimilitud, una verosimilitud cercana a la certeza de que en el proceso final, en la sentencia final, van a hacer lugar a la demanda o que el resto de las cuestiones que quedan para debatir no inciden en la entrega anticipada. Pero es muy interesante, muy bueno, muy positivo y te agradezco lo que acabas de decir. A ver, nos quedan pocos minutos. Yo no sé qué hacer. Si pedirles, voy a hacer lo siguiente, que ustedes me pregunten algunas dudas que tengan o decir algo más, pero va a ser mejor generar en este tiempo que queda eh, haciéndome cargo que, bueno, tal vez me detuve en cuestiones muy conceptuales al principio. Otra vez la reunión se está transcribiendo, me dice acá. Que abramos unos minutos, tampoco 3 horas, pero sí unos minutos de preguntas, reflexiones, intercambio de ideas. Lo que me quedó pendiente es lo siguiente. ¿Cómo operan? Me quedé a los aspectos clásicos. Podemos pedir que si le sobra alguna clase colgada del curso, la diplomatura, lo cubramos con ese tema. Lo dije al pasar. ¿Cómo operan las redes sociales? Algo dijimos, pero no con algún detalle. En las redes sociales se presenta la problemática de la violencia de género y de la vulneración de la intimidad, o como más que de la intimidad, de los derechos personalísimos. Entonces, habitualmente se puede a través de las redes sociales atribuir la comisión de delitos, agraviar, eh, cuestiones que después en situaciones equiparables hace lugar a la demanda resarcitoria por daños en situaciones fácticas similares, pero no hay acción preventiva porque se le confiere primacía
a la libertad de expresión y porque está tutelada, existe una ley nacional y normas internacionales, que es equiparable la libertad de prensa en materia digital a la libertad de prensa en materia no digital o analógica, y hay un conflicto de cuestiones frente a las cuales está difícil encontrarle el punto intermedio. Muy bien, Rosendo, tu hijo, si estuviera mi nieto acá, estaría igual, con la camiseta, Rosendo. Eh, bueno, y ahí hay un tema para trabajar, pensar y reflexionar, porque en realidad me parece que se está sacrificando algún derecho en beneficio del otro. Y también veo que en las cuestiones de género, donde hay una primacía absoluta de las denuncias de la mujer en contra de algún varón, y hay muchas referencias a violador, un asesino anda suelto y más, y no hay medidas preventivas, pero no siempre con un análisis sustancial de la cuestión, sino con recursos argumentativos referidos a la idoneidad de la vía, que se trata de un hecho que no fue probado, a que es una opinión. Acá tenemos un tema frente al cual, con toda honestidad, no le voy encontrando el punto de equilibrio. Conversándolo con algunos amigos, tipos que estudiosos, que se dedican a temas jurídicos con profundidad, no los quiero mandar al frente por una cuestión de la edad, y bueno, en alguna oportunidad la conclusión que no es que me convenza, es que bueno, hay derechos sacrificados. Hay situaciones extremas en las que se sacrifica un derecho en beneficio del otro. En mi opinión, tendríamos que encontrarle la vuelta, pero la verdad que todavía no sé cuál es la vuelta a ese tema y por lo tanto, en el entretanto, otra vez se está transcribiendo. ¿Pueden borrar eso que alguien que apretó el botón? No Gracias. me sale nada a mí que Acá se me está dice, transcribiendo. Luciana, la reunión se está transcribiendo, me sale. Bueno, sigo porque quiero ir cerrando. Así que bueno, esto es lo que queda pendiente para, en todo caso, ir pensando y repensando, pero el camino que hay que transitar es largo, dificultoso, porque las cuestiones jurídicas, Molero lo decía con claridad, son pendulares, nos vamos de una punta a la otra. Y hay que esperar que se encuentre el equilibrio, hay que también ver la evolución jurisprudencial y cómo las tutelas van moviéndose de un a otro punto de la balanza. Dejo abierto un ámbito de reflexión, de preguntas, para que ustedes me pregunten lo que quieran, me digan lo que quieran. Este, que quiero invitarlos a que podamos dialogar, al menos un ratito. Yo no obtuve, es un tema que me tengo que atribuir, es mi responsabilidad, haber logrado una mayor apertura de debate. Pero bueno, tenemos unos minutos para intercambiar ideas o que me pregunten algo. Fausto, Fausto. Perdón, ahí en esa biblioteca te veo algunos libros faltantes, me parece, ¿no? No, te estoy cargando, no importa. No, pero lo digo en broma, lo digo porque falta el tratado, pero a título... Dale, dale. Perdón. En definitiva, redondeame la pregunta.
No, no se afecta de ninguna manera y lo defiendo enfáticamente porque está sostenido en la norma de los artículos 1710 concordante del Código Civil y Comercial. Fausto, decile que te estoy hablando a vos, que no te moleste, que te están hablando. Entonces, sí, son los artículos, claro, pero claro, ese es el origen de interpretación más restrictiva de la acción preventiva o pretensión preventiva estrictamente dirigida, como el caso del servicio de mesa, donde se pretendía exclusiva y excluyentemente, de manera no urgente, que se determinara qué coños se está transcribiendo, por eso incluía y cuándo el servicio de mesa. De acuerdo a lo que intenté exponer y convencerlos, la prevención o el anticipo o la tutela preventiva, etcétera, etcétera, es un instituto mucho más amplio, un principio general del derecho, es un nuevo paradigma, una reformulación mm, eh, eh, del artículo 19, no de reformulación, reformulación de un principio general que habilita a considerar un instituto mixto de naturaleza sustancial y procesal, por lo cual hoy ese mandato preventivo porque dice, habilita al juez a dictar medidas de oficio o a pedido de parte provisoria. ¿En qué momento? No solo la sustantiva, lo habilita y los fallos que lo están admitiendo se pronuncian en ese sentido. Lo que veo con cierta preocupación que se promueve en acción preventiva autónoma y el tribunal de oficio o la encuadra como cautelar autónoma. Eso me parece más difícil de compartir, o sea, no lo comparto porque no existe esa vía. Tenemos vías que el juez las disponga sobre la base de los hechos y si hay que dar traslado, etcétera, etcétera, de acuerdo al caso. Insisto, en Tucumán es un lugar donde se está disponiendo muy activamente un lugar, una jurisdicción en la que se está imponiendo muy activamente estas pretensiones preventivas. Incluso hay una jueza cuyo nombre en este momento, fruto del avance de la hora y del agotamiento de las neuronas, porque vieron que tenemos dos sistemas, el límbico y el de la corteza prefrontal. La tengo cansada, la corteza prefrontal. No me acuerdo el nombre, mi colega, que tiene un montón de fallos muy interesantes en materia de protección de tutela preventiva en general. Una jueza de primera instancia y, bueno, no le digan que no me acuerdo el nombre porque me siento culpable, pero eh, eh, Inés, Inés Lamus. exactamente, exactamente. Tiene muchos, no es exclusivo, que no estoy desosiendo a los demás. He visto sentencias que ella me ha compartido. ¿Vos, Patricio, también estás en la justicia? No, no, litigo, doctor. ¿Hay alguien que esté en la justicia trabajando y demás? ¿No hay nadie que hable y diga, soy yo, me llamo tal? Alicia, ¿en qué función estás? Acá Hola, dice, buen día. Buenas ah, tardes. sí, Estoy en la oficina de gestión asociada civil y comercial número 2, con la doctora Yamus también. bueno, mandarle saludos, no le digas que no me acuerdo el nombre, Sí, decirle sí. una abstención aceptable, pedir el año. El doctor Galdós, o Galdós, yo he leído muchos buenos fallos en esta materia que ella me ha proveído algunos muy importantes que sería motivo incluso de en alguna oportunidad hacer un diálogo con ella que cuente los casos. Me acuerdo que el año pasado en Tucumán tenía un caso muy complejo y lo quería plantear ahí en el debate y era
Era, es muy interesante, pero hay muchos fallos muy interesantes. O sea, eh, Tucumán es una jurisdicción que ha recibido bien este instituto. ¿Alguna otra reflexión, alguna otra cosa? Y cerramos. Doctor, Perdón. quisiera hacer una consulta. Perdón, ¿Qué- escuchamos a Laura y después a Nahuel, porque nos organizamos así. Laura. Tengo una consulta que no me quedó muy claro. ¿Qué diferencia puede tener la medida preventiva, la acción preventiva en cuestiones contractuales? Porque hay cuestiones donde, por ejemplo, hay un contrato de fondo, pero por dar un ejemplo, para hacerlo más claro, las aerolíneas que si bien dicen que están sujetas a modificaciones, cuando te cambian el horario del aeropuerto, los días del vuelo, generan un daño cuando uno ya tiene programado el viaje. Y bueno, por una cuestión contractual ellos se resguardan en eso. Si yo pudiera poner una acción preventiva, ¿sería contraproducente o No sé la sería efectividad de la medida, no lo sé. Eh, lo que en materia contractual se han dado en casos donde hay un incumplimiento parcial o total, muy evidente, acreditado, donde no se espera ante la urgencia de la prestación que hay que entregar. El caso del auto licitado es el ejemplo típico. Esos son los casos más frecuentes. Otros frecuentes son cuando hay bloqueo de tarjetas de crédito, cuando, por ejemplo, un caso muy arquetípico, a un jubilado le descontaban el sueldo de la jubilación, le descontaba el ANSES un monto y con eso pagaba un crédito y como se olvidó descontarlo, no pagó el crédito, entró en el veraz, entonces logró revertir esa situación. De aerolíneas yo no conozco, lo cual no quiere decir que no haya, pero parece más complejo el tema porque ¿qué podrías pedir preventivamente? Que te den un volante, no llegás. Y además ahí hay muchas normas, ahora se está aflojando el tema y se está aplicando el derecho consumidor, pero hay muchas normas de derecho aeronáutico, entonces que medio que desplazan. Yo me acuerdo que yo personalmente tuve un tema con un viaje. eh, em, y yo digo, vamos a aplicar, pedir daño punitivo, que ahora creo que lo están otorgando. En ese momento me dice quien era el colega que me representaba en Buenos Aires, che, vamos, me vas a meter la pata porque los daños punitivos no proceden del derecho aeronáutico, fíjate. Y tenía razón, en ese momento, ahora creo que se utiliza el criterio de que hay una relación de consumo, etcétera, etcétera. Es un terreno más complejo. Y no creo que sea efectivo, porque te suspenden el vuelo ahora y ¿qué haces? Llegás tarde. claro, Eh, no, sí, después lo que queda es ir por una acción de consumo luego que se haya ejecutado ya el daño por la sí, pero ahí ya no declaración sería preventiva, sino sería preventiva. resarcitoria. Muchas ¿Quién era, gracias. quién era que le habíamos habilitado el micrófono? Nahuel. Adelante, Nahuel. Sí, no, solo me venían dudas y reflexiones a la cabeza respecto a esto del tema del mundo Si es digital. así, si es así, misión cumplida, porque esto es para generar dudas, inquietudes, reflexiones. Te escucho los últimos minutos porque me están apurando acá. Sí, no, corto esto Nos cortan del aire, nos sacan del aire. del mundo digital, la prevención, me hace eh, un poco de ruido. Pienso en los casos en los que hay un daño cometido. Normalmente es difícil prever un daño no existente, sino yo creo que la mayor cantidad de casos que al menos se me ocurren es que existe un daño y evitar que se agrave, digamos, o que se maximice. Correcto. Lograr el Eh, cese del daño, que es claro, cuando las redes sociales se están injuriando, atribuyendo delitos, o se están virtiendo opiniones, se está utilizando las redes sociales como instrumento o mecanismo que afectan o afectarían derechos personalísimos de otros. claro, y ahora me venía en ese aspecto la reflexión cuando pensaba en esto, ¿no? De que se oficia a la empresa, a la plataforma digital, a la red social, para que elimine determinadas publicaciones en las que se indica la dirección de URL, etcétera, y la masividad y sobre todo la interconexión de plataformas hace un poco difícil que sea efectiva la medida hoy en día.
Si bien cuando ya hay fallos en el que se ha determinado, bueno, la eliminación, por ejemplo, de determinado video de todas las plataformas, etcétera. Correcto. Hay una cuestión técnica que vos bien señalás que la toma dificultosa, por eso hay videos que no han podido ser suprimidos porque lo bajó uno en, en Italia y lo va subiendo, etcétera, etcétera. Hay videos que no se pueden suprimir, pero alguna cosa podría evitarse en algún terreno, por ejemplo, ordenándole a la persona o al grupo de Facebook, de WhatsApp, o de lo que fuere, que está haciendo hostigamiento o manifestaciones en contra de alguien. Está bien, no evitás, porque después, si Juancito injuria, o Juancita, o quien fuere, A o B, utiliza las redes como mecanismo, llamémosle de hostigamiento a otro, le prohibís a A, que podría ser tal vez más efectivo conducente, y después utiliza a otra persona. Hay casos de anonimato, es complejo el tema, pero Claro, el creo tema es que que, podremos hacer algo más de lo que estamos haciendo. No sé claro, bien. y sobre eso yo tengo un conocido, se me venía a la cabeza de Perú, que tiene una empresa básicamente que a través de inteligencia artificial hacen un escaneo de toda la web, básicamente, en búsqueda de imágenes que están afectando derechos de autor. Imágenes, videos que están afectando derechos de autor, están incumpliendo con esa normativa y generando daños a la empresa. Ahora, todo esto opera por un canal extrajudicial, digamos, en el que esa plataforma se encarga de hacer masivamente la denuncia a las redes sociales para acelerar el proceso de que no se sigan utilizando las herramientas, estas imágenes, digamos, en afectación de los derechos del autor de quien la contrata. Ahora, pensando eso, digo, esto podría ser un mecanismo que la justicia aplique para la prevención, pero la norma estableció un procedimiento para eso que es notificar a la plataforma con indicación del URL, es decir, la norma no habilita esta vía en principio, que al menos que se lo aplique como una medida creada, pero la ley, o sea, requeriría de una modificación de la ley, aplicar una No, podría solución. utilizarse como creación pretoriana, podría utilizarse. Y con esto voy cerrando. Así como el Rodríguez Belén, la Corte se pronunció sobre la responsabilidad de los buscadores y dijo que si no se identifica el contenido nocivo y se intima el cese, no hay ilicitud. Así como en materia de derecho de olvido, la Corte sentó un criterio para el caso en Deneri un poco restrictivo, no un poco no, restrictivo en materia eh, de derecho de olvido, se podría utilizar estas herramientas, creo que se deberían utilizar para intentar el balanceo del derecho y el juicio y ponderación. Y no creo que haya ninguna dificultad en aplicar el criterio. Hay muchos tribunales que ya lo han hecho cuando disponen el cese de contenido por bloqueo, le notifican a la Argentina, que no sé ni dónde queda, en la sede de Facebook, etcétera, etcétera, pero se utiliza la notificación local. Eso se puede lograr. Lo que pasa es que el derecho acá corre en tortuga y la tecnología va con colapinto, ¿no? Hay una simetría entre la realidad de las nuevas tecnologías y la herramienta jurídica. Muchísimas gracias por la atención. Estoy muy contento por la participación de ustedes. Espero que haya sido útil. Y bueno, no sé si nos volveremos a ver de manera virtual, y espero que así sea. Eh, no les abro más la compuerta de la participación porque ya no nos da el tiempo. Muchas gracias. Tenía Gracias a preparado usted, doctor, muy un video amable, de saludo, excelente. pero no me dio. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor.